Hola, reciban todos un cordial saludo y un buen día tengan todos compañeros. A continuación, mi nombre es Alfonso Maldonado y en conjunto con mis compañeras Sara Gómez y Milagros Barros, haremos una breve reseña sobre la exposición de la deforestación y animales en peligro de extinción. Somos estudiantes de la Universidad del Magdalena en el programa Técnico Profesionales en Prevención de Riesgos Laborales. Como tema inicial, explicaremos un poco sobre en qué consiste la introducción y el objetivo principal del trabajo. Como introducción del trabajo tenemos que los animales y la deforestación son uno de los muchos problemas en el ecosistema, ya que ha provocado de forma natural o con intervención, o es provocado con intervención del hombre. Y como objetivo principal del trabajo, buscamos establecer herramientas, mecanismos e instrumentos que sean de utilidad para crear conciencia sobre realizar buenas, sobre las prácticas de la deforestación que en ocasiones llevan a la pérdida del hábitat natural. Como el primer punto del trabajo, a continuación los dejo con mi compañera Milagros. Bueno, yo le voy a hablar de la deforestación. La deforestación se refiere a la tala de un bosque, eliminándolo por completo, para dar espacio a algo más en su lugar. La principal causa de la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal, que da pie a cultivos comerciales como el aceite de palma y el caucho. La realidad sobre la deforestación es impresionante. Los bosques están desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto. Hay algunos factores principales que detonan la degradación de los bosques. Uno de ellos es el cambio climático, las temperaturas altas y los imprescindibles patrones climáticos, que aumentan el riesgo de la gravedad de los incendios forestales. La infestación de plagas y las enfermedades, pero la principal causa de la degradación de los bosques es la tala insostenible e ilegal. Es una industria multimillonaria basada en la creciente demanda de madera, productos de papel y combustibles baratos. Cuando no se realiza responsablemente, los maderos destruyen parte del bosque para crear caminos, extraen la mayor cantidad posible de árboles de alto valor y arrastran la madera para venderla. Una de las mayores amenazas para la supervivencia del hombre en el planeta Tierra es la deforestación. Este es un proceso de desaparición de los bosques e irónicamente es causada por el mismo hombre. La deforestación es la tala o quema desmedida, provocada o accidentada, de los árboles. Al acabarse los bosques se pierde el equilibrio ecológico y la biodiversidad. La deforestación y la degradación forestal son temas urgentes relacionados con los bosques de nuestro planeta. Cerca del 47% de los bosques del mundo enfrenta un alto riesgo de deforestación o de degradación para el 2030. Te voy a hablar un poco sobre el marco legal. Es la ley de la deforestación. Con esta ley se crean nuevos delitos al medio ambiente como la deforestación, su promoción y financiación, que será sancionada hasta con 15 años de prisión. El tráfico de fauna, la financiación de la invasión de las áreas de especies importantes ecológicas y financiación y apropiación ilegal de baldíos de la nación. El decreto 1257 del 2017, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el control de la deforestación y la gestión integral para la protección de bosques naturales y se toman otras determinaciones. El ministro de Ambiente, Desarrollo y de Desarrollo Sostenible expidió el pasado 25 de julio del 2017 dicho decreto. Debido a que Colombia cuenta con una cobertura de bosques naturales de aproximadamente 57 millones de hectáreas, es necesario buscar orientar las políticas públicas en pro de la conservación de los bosques y hacer un control efectivo sobre la deforestación que actualmente se está desarrollando. El decreto 1257 persigue ese fin. Creó una comisión intersectorial cuyo fin es controlar la deforestación y la gestión integral para la protección de bosques naturales. Los miembros de la comisión, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Alto Congreso Presidencial
y el ministro de Defensa Nacional y de Agricultura. Le voy a hablar sobre los animales en peligro de extinción. Cuando se habla de una especie en peligro de extinción, se hace alusión a aquellas cuyo número total de individuos es muy bajo, por lo que existe un riesgo real de desaparición de la especie. A estos últimos se les reconoce como extinción y ha ocurrido de manera natural a lo largo de la historia de la vida en el planeta, debido a las catástrofes que generan extinción masiva y a la acción de la selección natural a lo largo de los siglos. O artificialmente debido a las actividades humanas, contaminación, caza y tala indiscriminada. Por lo general, se consideran especies en peligro de extinción a las especies amenazadas por el ser humano. Hoy en día hay demasiados animales en peligro de extinción y a la velocidad con la que se extinguen va aumentando cada vez más. Actualmente se conocen aproximadamente 11.167 millones de especies en peligro de extinción, de las cuales 124 están englosadas en la categoría de estado crítico, es decir, pronto se perderán. Tener tantos animales en peligro de extinción conlleva a la especie humana también se extinga. Como todos sabemos, el planeta se mueve no solo por el oxígeno, el agua y los puntos cardinales. Este mundo se sostiene de una cadena alimenticia y si se termina con los principales pertinentes a ella, simplemente ya no habrá más que hacer. En el mundo entero hay muchos animales de distintas especies, algunos que no habitan en nuestro país por muchas razones, el clima, la vegetación, entre otros aspectos. Sin embargo, también están en peligro de extinción. Entre ellos está el oso panda, el koala, el puma, el golira, el lince, el cóndor, la tortuga y el tigre, y entre otros. Y le voy a hablar sobre el marco legal. Con la expedición del Código de Recursos Naturales Renovables, de Derecho Ley 2811 de 1947, se provee de manera general el marco para la administración, protección, aprovechamiento y comercio de la fauna silvestre. Es un sentido amplio. Esta norma establece además una protección adicional del recurso al definir el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, entre cuyas finalidades se cuenta el mantenimiento de la biodiversidad biológica y estabilidad ecológica, mediante un régimen especial de manejo. La reglamentación del anterior decreto, ley correspondiente en materia de fauna silvestre, el decreto 1608 de 1978, en el cual se exceptúan a las especies totalmente acuáticas. Para estas últimas y particularmente en lo que concierne a recursos pesqueros, el gobierno colombiano pidió el Estatuto General de Pesca. Los voy a dejar con mi compañera, que les va a hablar. Yo les voy a hablar sobre las causas y la consecuencia de la deforestación. Las causas naturales, incendios forestales. En verano, los incendios forestales acaban con miles de hectáreas de bosque. Además, con el cambio climático, estos incendios son cada vez más frecuentes y destructivos. Las plagas y enfermedades en los bosques es otra de las causas naturales que causan deforestación. Las causas de deforestación provocadas por el hombre. Millones de hectáreas se talan o se queman para extraer la madera y otros productos para convertir los bosques en tierras de cultivo. La mayoría de estas actividades se realizan en países en desarrollo, sin un control adecuado del suelo. De ahí la importancia de adquirir productos con el certificado de gestión sostenible. La ganadería. Los ganaderos arrasan con miles de hectáreas de selva para que el ganado se alimente durante 1 o 2 años, agotando el suelo, y tienen que trasladarse hacia otros lugares. La urbanización del terreno. La expansión de los núcleos urbanos es otra de las causas de la tala de los árboles provocada por el hombre, que se construye rápidamente y para ello se necesita espacio que se obtiene destruyendo bosques y selvas. Como consecuencias, la deforestación afecta al clima.
ya que donde hay menor cantidad de vegetación, menor es la cantidad de lluvia que cae en la zona. Afectan el cambio climático durante los días. Durante el día, los árboles bloquean los rayos solares y durante la noche mantienen el calor en los bosques. Sin los bosques, la temperatura será más extrema, afectando también a los animales y la vegetación. Afecta al calentamiento global. Los gases de efecto invernadero son absorbidos por las fibras de vegetación. Al no haber presencia de árboles, estos gases suben a la atmósfera. También los bosques son hogares de cientos de especies. Al talarlos y quemarlos indiscriminadamente, también estamos acabando con la vida de estas especies. Después de la deforestación, la tierra no queda apta para cultivar, causando también desertificación. Esto se debe a que pierden su cubierta forestal y como consecuencia pierde la fertilidad de la tierra y la arabilidad. Otra función de los bosques es contener el flujo de agua de los ríos y los arroyos. Talando estos árboles se generan inundaciones y deslizamientos. Estudios han revelado que al continuar con este camino de deforestación, en 100 años, el mundo ya no contará con selvas tropicales. Causas y consecuencias de animales en peligro de extinción. Comenzando con las causas naturales, es que estas suceden sin la acción del ser humano. Estas causas tienen que ver con la aparición de enfermedades y pandemias. También los incendios forestales, sequías, huracanes, volcanes, etc., acaban con miles de seres vivos. Ahora pasamos a las provocadas por el hombre. El ser humano está provocando una sobreexplotación de recursos naturales, contaminando los ecosistemas y desplazando a las comunidades. Cada actividad del ser humano tiene repercusiones en el medio ambiente. Las consecuencias son la afección al modo de vida de los animales. La integridad de los ecosistemas se ve alterada y con ello aumenta la vulnerabilidad de los animales ante cualquier cambio ambiental. Estos cambios y alteraciones provocan la pérdida de muchas especies. Como consecuencia, vemos la pérdida de diversidad genética, reduciendo sus posibilidades de cacería, de intercambio genético, de reproducción, entre otras cosas. La extinción completa de especies. Con el paso del tiempo, la desaparición de especies ocasiona graves daños al medio ambiente. Las especies que se extinguen hacen que otras especies se apoderen de las zonas donde se involucraban dichas especies. Y su adaptación no puede ser muy buena. La evolución humana. Muchos de los procesos del ser humano tienen consecuencias en los animales en peligro de extinción, como la caza, destrucción de ecosistemas y recursos naturales. Cuando provocamos la extinción de la flora y la fauna, estamos rompiendo con el equilibrio ecológico. Cada ser vivo tiene una función en los ecosistemas. Ayudan a polinizar, a crear espacios húmedos, a servir de alimentos, a controlar poblaciones, etc. Estaremos rompiendo un ciclo que genera la alteración del estado de un ecosistema que conlleva a que las especies no tengan los mismos recursos para sobrevivir. A continuación, mi compañero Alfonso va a continuar. Bueno, como cuarto punto del trabajo tenemos la pérdida de biodiversidad en la deforestación y en animales en peligro de extinción. En múltiples investigaciones realizadas principalmente por el reconocido canal National Geographic, plantea múltiples causas de que la deforestación afecta a la pérdida de la diversidad, entre las cuales se encuentran factores humanos y naturales. A manera de ejemplo, tenemos incendios forestales, el pastoreo intensivo que afecta al brote de nuevos árboles. Esto ha dejado de lado la rotación de cultivos que permitan al suelo pedir y dar
diferentes nutrientes, para lo que se despejan las hectáreas mediante la roza y quema de árboles, que esto provoca la muerte del suelo y no su vida. Por ejemplo, la comercialización de madera en algunos de los casos de especies en vía de extinción sin reemplazar los árboles talados, así como las carreteras, las represas, explotaciones de minas o construcciones de poblados que en ocasiones se hacen sin reemplazar los bosques. Animales en peligro de extinción. La pérdida de la diversidad en animales en peligro de extinción se da en el número de especies en peligro de extinción, que es cada vez más elevado, tanto en el medio terrestre como en el acuático. Las causas de la extinción de especies y las pérdidas de biodiversidad pueden resumirse en los siguientes factores: la sobreexplotación del medio natural, la pérdida de los hábitats de las especies, contaminación del medio ambiente, introducción de especies exóticas invasoras, efectos del cambio climático, y estos efectos recalan en consecuencias como la extinción de especies. Esto amenaza la supervivencia del ser humano con sequías, aumento de las emisiones del CO2. Por otra parte, la falta de los bosques ocasiona la pérdida del hábitat de millones de especies. Según investigaciones, se calcula que el 70% de los animales y plantas que habitan en los bosques contribuyen al cambio climático. Los suelos húmedos sin la protección de los árboles se secan rápidamente. Como quinto punto, en la exposición del trabajo tenemos los efectos sobre la salud y el medio ambiente de la deforestación. La vida moderna está provocando la desaparición de especies y dañando los ecosistemas a una escala sin precedentes que nunca se había visto en la historia. Y finalmente tiene consecuencias sobre la salud humana. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. Uno de los mayores impactos es la pérdida del hábitat de millones de especies. El 70% de los animales y plantas que habitan en los bosques de la Tierra no pueden sobrevivir a la deforestación cuando se destruye su medio. Por otra parte, en muchos países se acostumbra a quemar los terrenos para que rebroten los pastos con que se alimenta todo tipo de ganado. Esto contamina el aire con diversos materiales particulados y gases como el monóxido y dióxido de carbono. Esto contribuye al aumento significativo de la mortalidad de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Estudios demuestran que en el mundo mueren 7 millones de personas al año por causas de la contaminación atmosférica e incendios forestales, que constituyen una de las principales fuentes de contaminación. Como otros ejemplos están el transporte, las industrias, la agricultura y la ganadería. Por otra parte, la tala de los bosques tropicales genera las condiciones óptimas para la difusión de plagas transmitidas por mosquitos como la malaria o el dengue. Cuando la agricultura sustituye al bosque, por ejemplo, la regeneración de los arbustos proporciona un entorno más apropiado para que los mosquitos portadores de ciertos parásitos se desarrollen de una manera más rápida. Es decir, la desaparición de los bosques conduce al riesgo de epidemias, en especial aquellas transmitidas por determinados mosquitos. Los efectos que producen los animales en peligro de extinción afectan temas como la alimentación, la nutrición, salud, el aire limpio, el clima, porque dependen de la biodiversidad y de la salud de los ecosistemas, que conforman una red interdependiente entre la vida animal y vegetal. Por ejemplo, sin los polinizadores como abejas o murciélagos, muchos de los alimentos que consumimos desaparecerían. El uso inadecuado de
pesticidas e insecticidas, está expulsando a ciertos tipos de especies de sus hábitats donde ellos se desarrollan con normalidad para partes donde su desarrollo se ve en peligro. En resumen, por ejemplo, la última evaluación realizada por la plataforma IPBES, publicada recientemente, muestra que el impacto humano en el mundo natural acelera a una velocidad sin precedentes. De acuerdo con el reporte, 1 millón de especies se dirigen a la extinción. Los hábitats que antes eran consumidos ahora están divididos y aislados, lo que provoca un declive de algunas especies que no pueden dispersarse para encontrar comida o en ocasiones reproducirse. En el último siglo, más del 90% de las variedades de cultivos han desaparecido de los campos agrícolas. La mitad de las especies de muchos animales domésticos se han perdido y los 17 principales bancos pesqueros del mundo se están pescando por encima de sus límites sostenibles. Tales prácticas tienen impactos como en el ambiente, en la cultura y en la salud. Por otra parte, en algunos casos, aunque reforestemos, se utilicen medidas preventivas como la reforestación, no es suficiente, ya que modificamos drásticamente los ecosistemas, afectándonos a nosotros mismos a mediano y a largo plazo. Estas circunstancias se hacen necesario realizar un estudio del impacto ambiental, como se hace para obtener licencias ambientales, es decir, permisos para proceder y analizar las mejores especies que podrían sembrarse para recuperar terrenos y potenciar estos espacios como ecosistemas en equilibrio. A continuación, vamos a compartir unos videos para crear conciencia de estas malas prácticas como lo son la deforestación.